En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Comenzamos un nuevo capítulo sobre Santa Filomena, y a medida que vamos conociendo más cosas sobre ella, nuestra devoción va progresivamente aumentando al darnos cada vez más cuenta de la grandeza de tan entrañable santa y de los dones tan extraordinarios con que Dios la favoreció, tanto durante su corta vida como después de que sus preciosas reliquias fueran halladas en las catacumbas, aquel glorioso 24 de mayo de 1802. En la primera parte se habló de aquel singular descubrimiento, de su traslado a Muñano y de los asombrosos milagros que por aquellos días ocurrieron por doquier. En la segunda parte, Santa Filomena, por medio de revelaciones, nos contó con todo lujo de detalles su glorioso y heroico martirio. Y en esta tercera parte que recién comenzamos, trataremos de San Bernardo, hablando sobre la Jerusalén celestial y sobre los santos que la habitan, llega a decir cosas tan hermosas y reales como la que sigue. Esta bienaventurada patria, el cielo, no disminuye la caridad, antes la aumenta. Los santos ciertamente se han hecho impasibles, pero no despiadados. Colocados en la fuente de las misericordias, sus entrañas son por lo mismo más propensas a la conmiseración, a la misericordia. Por consiguiente, si durante su vida mortal los obligaba este sentimiento a obrar tantos prodigios a favor de sus hermanos, si por ellos usaban en nombre de Jesucristo del imperio que habían recibido de él sobre la vida y sobre la muerte, con cuánta más razón lo harán hoy, que se ha aumentado su valimiento sobre cuanto podamos ponderar, hoy que están con Dios y en la unidad de su gloria. No hay que admirarse, pues, de que los santos hagan milagros. Los solicitan en el cielo y los obtienen por sus oraciones y por sus méritos, y los hacen en favor de quienes los invocan, y particularmente su poder bienhechor se desborda en los lugares donde descansan sus preciosos restos mortales, o en los sitios donde se tiene a sus imágenes una veneración particular. La historia de todos los siglos es prueba de esto. Nadie lo puede negar, pero si alguien lo negara, San Juan Damasceno exclama: ¿habrá quien se atreva a decir que los santos, o más bien el Dios de los santos, no sabe o no quiere honrar sus reliquias? ¿Con qué cara se pondrá nadie a afirmar que están muertos aquellos cuyos huesos expelen los demonios, curan las enfermedades, vuelven la vista a los ciegos, la pureza a los leprosos, la calma y el gozo a las almas combatidas de tentaciones o asediadas por la tristeza? Y a ti que me estás escuchando y a mí que te estoy hablando, San Juan Crisóstomo, con su maravillosa elocuencia, nos invita a id, dice, id y visitad las tumbas de los santos, adornadlas con vuestras ofrendas, tocad sus reliquias con gran fe, vendrá sobre vosotros la bendición del cielo. Bueno, sabemos, aunque no lo comprendamos en todo su alcance, la grandiosidad y poder de las reliquias de los santos y de lo importantísimo que son las peregrinaciones a los santuarios hechas con espíritu de fe. Nosotros ahora, aunque estemos tranquilamente sentados en casa, al escuchar con fe, devoción y cariño las cosas realizadas por la santa que estamos tratando, nos estaremos convirtiendo en peregrinos de Santa Filomena, y desde nuestro hogar podremos alcanzar incluso las mismas gracias que si delante de su insigne sepulcro estuviéramos postrados.
Pongamos toda nuestra devoción y amor en el empeño y comprobaremos la verdad de lo recién afirmado. Los milagros realizados por Santa Filomena ya en aquellos primeros años fueron numerosísimos. Aquí vamos a contar simplemente unos poquitos, ya que narrar todos sería casi interminable. Comenzamos hablando de los milagros que se obraron en la imagen cuyo interior guarda el cuerpo de la santa. Don Francisco de Lucía quedó disgustado al ver los defectos que las manos poco diestras del artista habían plasmado en la imagen que iba a servir para cobijar los preciosos restos mortales de Santa Filomena. La actitud no era decorosa. El color de la cara tenía una blancura nada bonita, que junto a la mala disposición de los dientes hacía de su semblante algo poco agradable. Más todavía, la urna había quedado corta, pero como todo estaba arreglado para la traslación a Muñano, hubo que pasar por todos estos inconvenientes y contentarse con suplir los defectos relatados con la elegancia del vestido y demás atributos. Los naturales de Muñano y los de los pueblos comarcanos que visitaban constantemente el santuario conocían bien la urna con el cuerpo de la santa, que siempre le habían visto con la misma postura, ya que era imposible llegar a cambiarle debido a que la urna estaba bien sellada y las llaves estaban en manos de la familia Terrés, en Nápoles. Además, en caso de abrirla, se tendrían que haber roto antes todos los sellos. En medio de esto, una mañana, se encontró mudada enteramente la situación de la santa. El cuerpo, en vez de estar echado, elevada la rodilla formando un ángulo, había cambiado de posición. Comprueban que las rodillas, prodigiosamente, de estar encogidas, han pasado a estar extendidas, descansando sobre el colchoncito, al paso que levantándose lo demás del cuerpo, presentaba la imagen de una persona sentada. Santa Filomena se había sentado. Una de las almohadas en la que siempre había recostado la cabeza se había subido ella solita perpendicularmente, y sobre ella ahora se recostaba el cuerpo y la cabeza con mucha dulzura y gracia. La imagen se puso además algo ladeada, de tal manera que la otra almohada había salido un poquito de su lugar y de esta forma proporcionaba un apoyo suave al brazo y costado derecho. La flecha cuya punta siempre había apuntado al corazón estaba en dirección inversa. Lo mismo la palma y la azucena también habían sido modificadas. Además de todo lo anterior, habían desaparecido los defectos del rostro, presentando ahora la cara de una joven cuando duerme. Total, que con todos estos cambios milagrosos, Santa Filomena se mostraba ahora con una extraordinaria gracia, que junto a la amabilidad de la fisonomía, ofrecían un objeto que embelesaba. Cuando la gran noticia se extendió por el pueblo y alrededores, todos acudieron a ver el prodigio, comprobando que los 4 sellos estaban intactos. Llegada la novedad a Nápoles, vinieron muchos personajes de gran categoría social a cerciorarse por sí mismos de lo ocurrido. Y cuando se ocupaban de examinar con todo detalle la urna y los sellos, recobró repentinamente la vista un niño de 6 años a quien las viruelas habían privado de ella. La gran niña santa no perdía un segundo de tiempo. A un milagro le sucedía otro, y a este otro, otro y otro y otro más. A partir de aquí se decidió hacer una nueva urna junto con unos nuevos vestidos más hermosos, pero la falta de medios adormecía el asunto que un nuevo prodigio despertaría.
Sin haber fundamento, los colores del vestido se marchitaban rápidamente, y el fondo de la urna parecía repleto de pedazos de vestido que una mano invisible iba arrancando y colocando en el suelo de la caja. Con esto el cielo estaba diciendo que se preocuparan de proporcionar a la santa vestidos más dignos. Así que comenzaron a tomar las medidas para ello. En estas tareas comprobaron que los cabellos eran escasos, asunto que no tuvieron que solucionar ellos, ya que fue la misma Santa Filomena quien lo arregló, pues el día de Pentecostés apareció milagrosamente la imagen con nuevos, brillantes, largos y ondeantes cabellos. Después de este milagro, se procedió a sacar de la antigua urna la venerable imagen que acoge en su interior el cuerpo de la gran taumaturga Filomena. Después de arreglarla y limpiarla con esmero, la pusieron nuevos y ricos vestidos, y al trasladarla a la urna recién fabricada, que por cierto la habían hecho un palmo más larga que la anterior, para de esta manera no tener problemas de espacio, como ya había ocurrido con la vieja urna, al tratar de colocar a Santa Filomena en la nueva urna, comprueban que en lugar de entrar en ella con la facilidad y comodidad que era de esperar, mediante las bien calculadas medidas que esta vez habían tomado, se vio con sorpresa que no cabía en la misma, cosa imposible de suceder, de no haber tenido el cuerpo un aumento milagroso. Pero no acaba aquí la historia. Se fabricó una tercera urna, añadiendo un palmo sobre la segunda, y de nuevo milagrosamente se mostró insuficiente. Entonces se emprendió la construcción de una cuarta urna, y como se temía algún nuevo chasco de la amable providencia, se hizo esta cuarta urna de mayor longitud, pero a pesar de todo fue preciso convenir en un nuevo prodigio, pues no se pudo colocar a Santa Filomena en ella con el desahogo que prometían las medidas tomadas. La imagen crecía como si tuviera vida. Todos estos milagros aumentaban por doquier la veneración a la increíble Santita. En junio de 1831 vino a honrar a la Santa un lucido concurso de personas de distinción. Al mirarla quedaban arrobados. ¡Qué bella! Es un rostro del paraíso. En esos momentos su cara se reviste de severidad. Don Francisco, que estaba presente, confesó no haber visto hasta entonces semejante alteración. Todos se ponen en oración santamente humillados, y la Virgen mártir, sin hacer esperar mucho, recobra su primera serenidad. Dulces lágrimas corrían de los ojos de todos los testigos, cuyos labios no cesaban de alabar a Dios. Pero lo que les hizo mayor impresión fue la confesión pública de uno de los presentes. Con la más edificante humildad y repleto de lágrimas, manifestó que creía muy poco o nada en nuestra santa religión, pero que convencido por este prodigio, acababa de abrir su corazón a la verdad y, dando gracias a la santa con el mayor reconocimiento, la suplicó aceptase una rica ofrenda para hermosear su altar. Debe ser terrible estar delante de la imagen de una santa que de repente cambia la dulzura de su expresión, poniendo un rostro serio y airado. Los milagros de profundas conversiones, que son los milagros más difíciles, nos dice don Francisco de Lucía, que eran los que ocurrían con más frecuencia, siendo infinidad el número de ellos. Infinidad. Santa Filomena ha hecho que multitud de pecadores y apóstoles de la impiedad se hayan convertido en apóstoles celosos de la virtud. ¿Cuántas almas ha salvado nuestra cordial santa?
y en varias ocasiones, cuando se le ha pedido alguna gracia muy particular, la santa ha abierto los ojos como anunciando la feliz solución de lo pedido. En 1832, don Alberto Testa, perteneciente a una de las familias más distinguidas de Avellino, que desde joven llevaba sufriendo graves dolencias sin que la medicina le pudiera aliviar en nada, resolvió ir a Muñano a pedir la salud a Santa Filomena. Durante sus oraciones, los presentes notaron diversas alteraciones en el rostro de la santa, y una fue que abriendo uno de sus ojos miraba al enfermo y a su familia. Don Alberto estuvo aliviado por unos días, pero bien pronto volvió a un estado peor que el anterior. No por eso perdieron la esperanza y siguieron rogando con mucho fervor. Volvieron a Avellino, su ciudad, y unos meses después retornaron para implorar de nuevo la curación, y desde la mañana del primer día notaron en el rostro de la santa las mismas novedades que la primera vez. Animados nuestros peregrinos, regresaron al santuario por la tarde. Llovía en abundancia, estando el cielo tan oscuro que la cara de la santa se veía muy confusamente. En esto, de repente penetra por una ventana un rayo de luz que se dirige exclusivamente a la urna, proporcionando observarla perfectamente, debido a la gran luz que dicho rayo ofrecía. A este milagro siguió que la santa abrió y cerró sus ojos 8 veces consecutivas. La afortunada familia estaba rebosante de gozo y al cabo de unos días don Alberto se encontró perfectamente curado. También en algunas imágenes de Santa Filomena se han obrado milagros. El 10 de agosto de 1823 llevaban su imagen hecha de madera en procesión en Muñano, cuando adquirió tan gran peso que tuvieron que detenerse. Era imposible seguir. Y es entonces cuando toda la concurrencia vio en su rostro algo celestial. Al día siguiente dicha imagen sudó un líquido especial en abundancia. Una señora distinguida de Montemáramo llevaba 3 meses con dolores insufribles, y un día exclamó con fuerza: «Todos los remedios son inútiles, y en el cielo no hay un santo que se compadezca de mí. Enviadme la muerte, que la vida se me ha hecho insoportable». Dichas estas palabras se quedó profundamente dormida, y entonces se le presenta una joven y admirable virgen, acompañada de 2 ángeles que la miraban con severidad. «¿Es cierto», le dice la joven, «que no has hallado en el cielo un santo que se interese por ti?» Enseguida, sonriendo, añade: «Besa esta imagen de la Virgen y mártir Filomena y tendrás lo que deseas». La señora lo hace con mucho respeto y los ángeles aplauden y exclaman: «Está hecha la gracia». Al despertar la señora se encuentra sin los dolores y totalmente curada. Dicha señora fue a dar públicamente las gracias a la taumaturga a Castelveteri, donde ocurrió un nuevo y singular milagro. Los habitantes de Castelveteri habían hecho una capilla dedicada a Santa Filomena, en la que iban a colocar un lienzo en el que aparecía pintada la santa en su urna, igual que ella está en Muñano. Esta vez también la santa, pintada en el lienzo, abrió los ojos. El cuadro puesto en las andas era 4 palmos más ancho que algunas de las calles por donde iba a transcurrir la procesión. Pero no hubo ningún problema. Pasó por sitios por donde era imposible que pasara, como si tal cosa era imposible y pasaba. El mismo milagro se repitió meses después, cuando hubo que transportar una estatua de la santa metida en una gran caja que llevaban 6 hombres.
Dicho cajón medía 8 palmos de ancho, y ciertos callejones por donde habían de transitar apenas tenían la mitad. La verdad es que las 6 personas que lo llevaban pasaron por esos estrechos callejones como si caminasen por una plaza, sin dejar ninguno su puesto y sin alterar la posición del cajón. El milagroso hecho, sigue diciendo el autor que escribió todo lo que de sobresaliente iba ocurriendo con Santa Filomena, lo atestiguan todavía centenares de personas que lo presenciaron. Pasemos ahora de Castelvetere a Lucera. En 1829 llegó a manos de Andrés de Portanova, obispo de esta antigua ciudad, Lucera, un ejemplar de la obra de don Francisco de Lucía. Cuando lo leyó, se sintió fuertemente inclinado a establecer en su catedral la devoción a la insigne taumaturga. Y se decía a sí mismo: esta nueva abogada atraerá las bendiciones del cielo sobre el pastor y sobre las ovejas. Y con gran empeño se ocupó del asunto. Adquirió gran número de estampas de la Santa Mártir y juntamente con la historia escrita por el sacerdote don Francisco de Lucía, las extendió por la ciudad. Por este medio ganó los corazones de sus diocesanos hacia tan extraordinaria devoción. A partir de aquí el cielo obró multitud de prodigios, de los que solamente citaré uno. Necesitaba el señor obispo un catedrático de elocuencia para su seminario y se fijó en don Vicente Rádago, canónigo de Apricena, muy conocido por sus sobresalientes talentos. Este se presentó al obispo para que comprobase el mal estado de salud que le auguraba muy poca vida, debido a las enfermedades tan graves que padecía. El obispo le dijo que, viéndole tan enfermo, era imposible pudiera llevar a cabo el cargo propuesto, pero que no había problema, ya que lo tenía que desempeñar. El buen sacerdote, admirado, le replicó que ¿cómo lo iba a hacer?, pues el mal que padecía le tenía totalmente anulado. ¿Que cómo podréis desempeñar este cargo?, le contesta el prelado. ¿Cómo? Oh, eso corre de mi cuenta, no os inquietéis por ello. Pero, contesta el sacerdote, a menos que vuestra ilustrísima tenga el don de milagros. No, dijo el prelado interrumpiéndole, yo no los hago, pero tengo aquí quien los hará por mí. Y tomando una estampa de Santa Filomena, la puso en las manos del canónigo, diciéndole, encomendaos a esta santa, ella os curará, y podréis servirme en el seminario. El sacerdote recibe la estampa con mucho respeto, se la pone lleno de fe sobre el corazón y exclama, Monseñor, estoy curado. Y lo estaba, en efecto. Y en señal de reconocimiento compuso después una oda en que cantó el prodigio obrado en su favor. Ante lo sobrenatural el alma se anonada y al mismo tiempo adora y alaba al omnipotente y buen Señor que otorga a sus santos tamaño poder. Se puso una simple estampita sobre el corazón y quedó totalmente nuevo, desapareciendo toda la enfermedad. ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué cosa tan fuerte! ¡Cuán grande es el poder de los santos! ¡Cuán grande es el poder de sus reliquias! ¡Cuán grande es el poder de una sencilla estampita! En Nápoles, en 1831, Santa Filomena resucita al niño de Anna Mossia, que había nacido muerto. Después de cerca de 2 horas cadáver, el niño comenzó a moverse y vivió aún 35 días y pudo recibir el santo bautismo volando su inocente alma al cielo. Un religioso tenía una estampa de papel sin cuadro puesta sobre la mesa y recostada en la pared. Un día vio que dejando la pared avanzaba hacia él como para darle un testimonio de su afecto.
Esto le ocurrió por muchos días consecutivos, avanzando la estampa por el aire y manteniéndose perfectamente perpendicular. También otro religioso atestiguó un hecho semejante. Este mandó a un muchacho a comprar una estampa de la santa. Al tratar de entregársela, se le desliza de las manos y cae en tierra. El chico, que no perdía de vista la estampa, exclama: «Oh padre, no me reprenda, mire qué linda es, cómo se mantiene en pie». En efecto, la estampa estaba totalmente perpendicular sobre el suelo. Lo normal en Santa Filomena es el milagro. No puede estar sin hacer milagros en favor de sus devotos. Desde 1802, todo lo relacionado con ella es inverosímil, cautivador, portentoso. Nos tenemos que hacer cargo del poder grandioso que ostenta una simple estampita de papel, y más todavía si dicha estampa está bendecida. Por eso debemos tratar estos signos de devoción con el mayor aprecio, veneración y cariño, ya sea una simple estampita, una sencilla medalla, una imagencita. Cualquier objeto santo está dotado de inefable poder, de maravillosa fuerza, de inenarrable santidad. Estos signos sagrados, y mucho más aún las santas reliquias, Dios nos los otorga para que por medio de ellos seamos protegidos del maligno y de los hombres malos y perversos. Podamos ser librados de cualquier enfermedad, ya sea física o mental, y sobre todo para que su colosal poder nos aleje y nos libre del pecado mortal. Por lo tanto, no debemos perder de vista todo esto, valorándolo y apreciándolo lo más que podamos, y con toda nuestra alma aprovechémonos al máximo de ello. Hacerlo así es un fenomenal y magno negocio. Ahora pasamos a narrar la conversión de uno de esos espíritus que se creen fuertes y que afectan escandalizarse de los que atribuyen milagros a las imágenes de los santos y de la devoción que los fieles las tienen. La familia de este hombre fatuo, a despecho de su incredulidad, era muy devota de Santa Filomena. En el oratorio de la casa tenían su imagen y la daban continuamente culto, y todo a consecuencia de lo que habían oído a un fervoroso sacerdote sobre las gracias innumerables conseguidas por intercesión de la santa. De este tema se hacía conversación algunas veces en la familia, pero creer en milagros era indicio, según nuestro pobre filósofo, de un alma servil. Insistía en este modo de pensar cuando, durmiendo un día, le pareció hallarse en la iglesia, donde vio a la Virgen mártir rodeada de muchas personas, todas pidiéndole algún favor y volviéndose plenamente satisfechas con la gracia que la santa les había conseguido. Deseando él también conseguir una cosa que tenía clavada en el corazón, se acerca y hace la súplica. «Quítese de delante», le dice la santa muy enfadada. «¿No eres tú aquel hombre que no cree en los milagros que yo hago? ¿Y tú te atreves a pedirme uno para ti?» Estas palabras, pronunciadas con tono severo, hicieron una impresión muy fuerte en su corazón. Despertó, pero ya era otro hombre. En un instante cambió sus ideas, y el que no creía en los milagros hubo de confesar el que se hizo con él y llorar su error. Fue en adelante tiernamente devoto de la taumaturga y mereció por ello que la santa le distinguiera muy particularmente en la distribución de sus favores. Y acaba el capítulo sobre los milagros obrados en las imágenes de la santita, diciéndonos el compilador de la vida y milagros de Santa Filomena que omito un gran número de otros milagros, pues ya es bastante para la edificación de los fieles y demasiado para el hombre carnal que ni comprende ni acertará a comprender semejante lenguaje. ¿Y qué decir de las multiplicaciones milagrosas obradas por nuestra amable Filomena? Han sido tantas. Veamos algunas.
Una de las jóvenes que bajo la protección de Santa Filomena consagró a Dios su virginidad aún en medio del siglo, padecía grandes congojas de espíritu. Tenía otras 2 hermanas que servían a Dios del mismo modo, y las 3 de concierto se propusieron alcanzar de la santa que pusiera término a estas penas. Y aquí como escuchó el Señor esta oración. Hacía algún tiempo que era difunta la madre de estas vírgenes, y apareciéndose una noche, dirigió estas palabras a su Rafaela, que así se llamaba la afligida. Procura encender una lámpara a la Virgen Mártir el viernes, día de su martirio, y tenla encendida hasta el sábado. Prepara la lámpara y como eran pobres, no pudo poner más que un poquito de aceite, y al colocarla ante la imagen la dice con candorosa sencillez: Bendita Santa mía, conténtate con el aceite que hay, pues sabes que no tengo más. Si quieres que dure hasta mañana, arréglate como puedas. Su sencillez y confianza agradó a Dios y a su gloriosa sierva, porque después de arder un día completo se encontró la lámpara con el mismo aceite que tenía al principio. Es más, el prodigio continuó por 2 años enteros. 2 años enteros multiplicándose el aceite. Multiplicación de aceite hubo muchas veces más, así como también se realizó varias veces la multiplicación de estampas y libros de Santa Filomena. Así que aparte de multiplicaciones de aceite, también las hubo de libros y estampas de la santa. Y seguimos narrando algunos de los milagros obrados, en este caso, a favor de los niños. Al leer la relación de las obras maravillosas de Santa Filomena, es forzoso notar la predilección particular que tiene por los niños. En efecto, no es la grandeza, no es la nobleza, ni la nombradía, ni la fortuna, ni ninguno de los pretendidos bienes que idolatra y persigue el mundo, sino el candor, la inocencia, la humildad, que son los adornos preciosos de la amable infancia, lo que recomienda a los ojos de Dios a su criatura, sea quien quiera. Estas virtudes tan amadas del corazón de Jesucristo prometen al hombre una santa vida con la que adquiere todos los bienes celestiales, los conserva y aumenta cada día. Tal es, en mi concepto, nos dice el autor, la lección que Dios ha querido darnos obrando por Santa Filomena tantos prodigios en favor de los niños. Pasemos ahora a deleitarnos escuchando algunos de esos portentos obrados a favor de la infancia. Rosa de Lucía, prima hermana de nuestro sacerdote Francisco de Lucía, tenía un niño de cerca de 8 años que, a pesar de los tiernos cuidados de la madre y de los esfuerzos de la medicina, iba mal tirando y amenazando siempre del último momento. Y en efecto, llega a la agonía y expira en presencia de sus padres y de otras personas. La pobre madre lo veía y no quería creerlo. Hace 1000 pruebas para ver si alguna la confirmaba en la esperanza de que aún viviese, esperanza que no podía arrancar de su corazón. Pero todo es inútil y solo sirve para adquirir la triste certidumbre de que su hijo está muerto, y bien muerto. Es claro que Santa Filomena no había escuchado las fervorosas súplicas que tantas veces le había lanzado la afligida madre. Entretanto, siente esta buena señora que en medio de la amargura de su corazón se reanima su fe con nueva fuerza. Corre a la imagen de la santa, la descuelga de la pared, la tira sobre el cadáver y, derramando un torrente de lágrimas, pide a gritos que la devuelva a su hijo. Oh bondad amabilísima de nuestro Padre Celestial. En el mismo instante se levanta el niño como si despertase de un sueño pacífico, sale de la cama, corre a los brazos de su madre, y ésta cambia sus lágrimas en otras de las que solamente puede tener idea esta dichosa mujer. Todos lo ven no sólo resucitado, sino sin ningún síntoma de la terrible enfermedad que había padecido siempre.
está perfectamente bueno. No sólo fue resucitado, sino también sanado. Santa Filomena se las gasta así: sublime, grandioso, increíble. En Monteforte ocurrió otro milagro no menos extraordinario. Cierto Lelio Gesualdo y su mujer Antonia Valentino tenían una niña llamada Rosa Fortunata, a la sazón de 11 meses. Era única y por consiguiente muy amada. Un día que la tenían a la ventana, se desliza de los brazos y cae a la calle desde una altura de 24 palmos. Debió ser muy rápida la caída para desprender algunos trozos de un conducto de ladrillo en el que la niña pegó con la cabeza antes de llegar al empedrado suelo. La madre, que veía la terrible y deplorable escena desde un punto más alto de la casa, exclama arrebatada: «Tuya es, Santa Filomena, si me la conservas». El padre de Fortunata, que también se hallaba en la calle, da el mismo grito con igual súplica. Corre a la niña tendida en el suelo, la toma en sus brazos, la examina y no ve ni herida, ni fractura, ni contusión alguna. Solamente se había roto un adornito de plata que llevaba al cuello. Increíble por demás. A otro niño de cerca de 12 años llamado Santiago, hijo de un cirujano de la localidad de Vizciano, le atrapó un pie a la rueda de un coche y se lo rompió. El dolor fue tan vivo que perdió el conocimiento y le llevaron a su casa semi-muerto. Al poco tiempo apareció la gangrena, a pesar de los cuidados de su padre, buen cirujano. La amputación estaba indicada, mas no pudiendo hacerse por la mucha debilidad del niño, esperaban verle morir de un día a otro. En medio de esto llega a la casa don Sabatino Napo, sacerdote del pueblo. Traía consigo la imagen de la santa y, exponiéndola a la veneración de la familia, los mueve a que pidan a la taumaturga la salud del niño. Se arrodillan todos y rezan con el mayor fervor posible, pues la situación era mortal de necesidad. Después de esto, se acerca el eclesiástico al enfermito moribundo, le despierta de su letargo y le muestra la estampa de Santa Filomena. El niño la mira y empieza a hablar con un tono que mostraba no tener mal alguno. Descubren la llaga. La gangrena había desaparecido y el pie estaba curado. Se levanta entonces el niño y comienza a caminar con la mayor facilidad. Todos estos casos deslumbran. Una simple estampita consiguió el milagro. Aún fue más completa la gracia obtenida para una niña que solo tenía 5 años. El milagro puede atribuirse a tener el nombre de Filomena, ya que la santa ha manifestado siempre una predilección particular a las niñas que recibieron este nombre en el bautismo. Los padres de Filomena eran María Monteforte y Nicolás Canónico. Un día la niña enredaba la boca de un horno y, cayendo la tapa del mismo, la cortó el cuarto dedo de un pie. Acuden a sus gritos y la llevan a su cama, y después de visto el mal que podía hacerse muy serio, llamaron al cirujano, el cual aplicó los remedios convenientes. Llegada la noche, la niña no podía dormir, y mientras todos descansaban, la santa la hizo una visita, la dio algunos dulces y después la dijo: «Filomenita mía, ten buen ánimo, di a mamá que no llore, que yo te curaré». Y desapareció. Entonces la niña llama a gritos a su madre, acude ésta y poco después todos los de la casa. Filomena a su modo cuenta lo que había visto, lo que le habían dado y lo que le encargaron dijese a su madre. Y la familia se entrega a los más justos transportes de gozo y de reconocimiento. Ya les parecía que tardaba el cumplimiento de la promesa, pero no estaba tan lejos la mañana en la que se levantó nuestra Filomenita y paseó con el mismo aire que antes del funesto accidente.
Entretanto, como aún la faltaba el dedo, todos esperaban que la santa acabase su obra. Es entonces cuando Filomena refiere a sus padres que había recibido una segunda y tercera visita y que la taumaturga, siempre cariñosa con ella, le había regalado cada vez algunos dulces. Esto confirmó la esperanza de la familia y 2 días antes de la fiesta de Santa Filomena la vieron cumplida, recobrando la niña el dedo perdido. ¿Y qué decir ante esto? Bendito sea Dios. Vamos con otra Filomenita. Era un poco mayor de edad que la precedente y también acaso un poco más aturdida. Sus padres se llamaban Tomás Tedesco y Úrsula Serio. El día mismo de la fiesta de la Santa Patrona, en el año de 1830, tenía la niña unas tijeras en las manos y se ocupaba en cortar no sé qué, cuando he aquí que se las clava en el ojo derecho y se hace una herida de la que por espacio de 5 días estuvo brotando sangre y agua. La familia, muy afligida como se deja conocer, acude a la intercesión de la Santa Mártir, pero diciéndola neciamente que mejor querían verla muerta que en aquella disposición. El sacerdote don Francisco de Lucía, informado del accidente y de las oraciones irreflexivas de la familia, se traslada a su casa y después de haberlo reprendido llama a la muchacha y la dice: «Ve, hija mía, a la iglesia, toma con el dedo del aceite de la lámpara de la santa y con él úntate la llaga». Filomena obedece, haciendo exactamente lo que se le ha mandado. Y la fe de esta criatura produjo su efecto, valiéndola una gracia enteramente milagrosa, porque el ojo no sólo curó contra la expectación de los facultativos que lo juzgaron incurable, sino que en el ojo curado todos veían un brillo, una viveza, de que distaba mucho de tener el izquierdo. Todo esto es inaudito y subyugante al máximo. La niña Filomena sacó del prodigio de la curación de su ojo un fruto mucho más precioso, porque se aumentó tanto su fe hasta el punto de ser recompensada con otro favor igualmente extraordinario. Pásanse algunos días y encuentra un primo suyo a quien un cohete que en la fiesta le reventó en la cara se la llegó a estropear cruelmente, y Filomena le exhorta a que imite su ejemplo. Según ella, no hay cosa más fácil que curarse. No tienes que hacer más, le decía, que ir a la iglesia, tomas del aceite de la lámpara, te frotas los ojos y la cara y ya estás bueno. El muchacho parece quedó convencido, va a la iglesia y hace lo que le encargó su prima. A la mañana siguiente se levantó perfectamente curado. Nadie hubiera dicho al verle ahora, después del milagro, que le pudiera haber ocurrido alguna vez el menor problema en el rostro. Y el autor recopilador de estas maravillas que ponen el alma en un puño sigue diciéndonos que ahora quisiera yo exclamar con nuestro divino Maestro: glorifícote, Padre mío, porque ocultas estas maravillas a los sabios y prudentes orgullosos y las revelas a los pequeñuelos. ¡Ay, qué misterio es este! Todos hemos recibido la fe, y entre tanto son tan pocos los cristianos que saben aprovecharse de sus inagotables riquezas. Comencemos nosotros desde ahora a aprovecharnos de las grandiosas riquezas que otorga la fe. Aún tenemos que referir otros sucesos. Dominica Mossia fue la primera que en Castelvetere puso el nombre de Filomena a una niña que la dio el cielo. Agradó a la santa este obsequio y bien pronto se advirtió por señales sensibles de la más tierna amistad que velaba de un modo particular sobre su nueva tocaya. Veamos lo ocurrido. Abunda aquella zona de mosquitos, y la madre de Filomena la defendía contra ellos especialmente por la noche
por medio de un velo. Cuando venía por la mañanita, nunca encontraba el velo cubriendo la cuna como ella le dejaba puesto, sino en un extremo de la misma y dobladito con mucho esmero. En medio de esto no se veía en la cara y manos de la niña la más ligera señal de picadura. ¿Quién podía ser la oculta amiga que, sin participarlo a nadie, cercaba con su vigilancia y cuidados a una criatura inocente que ni sabía ni podía manifestar su gratitud? Sus padres lo hicieron por ella, dando gracias en el fondo de su corazón a la buena Santa Filomena, haciendo el voto de visitar su santo sepulcro cuando la edad permitiese a la niña acompañarlos. En efecto, cumplieron su promesa cuando tuvo 3 años. Entran en el santuario, pero apenas llegan a la urna con el cuerpo de la santa, cuando Filomenita da muestra de estar terriblemente asustada. Poco después empieza a sollozar y a bregar, dirigiendo todos sus esfuerzos a querer escapar de la iglesia. Don Francisco de Lucía, los padres de la niña y los parientes no podían comprender este misterio, pues jamás habían visto un fenómeno semejante, sino al contrario, ya que siempre advirtieron en estas almas puras, cuando se encontraban delante de Santa Filomena, un regocijo que enternecía y edificaba a un tiempo. Nadie puede figurarse la tristeza con que se cubrió el corazón de los testigos de esta escena, la cual estuvo tan lejos de disiparse que al contrario se aumentó más, cuando la llevaron de nuevo al santuario al día siguiente, y en general siempre que la presentaron delante de la santa patrona. Fue preciso partir llevándose esta espina en el corazón. ¿Qué es lo que había pasado para que su niña se portase de manera tan sorprendente? Bien pronto lo sacó Dios de esta aflicción, abriendo la boca de esta criaturita que hasta entonces había guardado un silencio obstinado. Yendo por el camino de vuelta, le preguntó su padre por qué no había querido estar delante de la santa. Papá, respondió la niña, porque quería cogerme de las manos y me decía, quédate conmigo, Filomena, ven aquí, no te vayas. Y quería sacarme de mi mamá, y yo no quería dejar a mi papá y a mi mamá. Encantadora amabilidad, bondad, condescendencia verdaderamente propia de los escogidos. ¿Dónde están, exclama aquí nuestro autor, dónde están los grandes del siglo que se dignen bajarse a acariciar de este modo al hijo de un pobre artesano? Anotemos todavía algunos rasgos que respiran la más amable benevolencia. El primero ocurrió en Nápoles en 1830 y lo refirió a don Francisco, un eclesiástico de mucho talento, tío de la Filomenita de quien vamos ahora a hablar. La madre de esta niña colocaba al acostarse sus vestidos y los de su hija sobre una silla que estaba junto a la cabecera y sobre la que había en la pared una lámpara que ardía en honor de la santa mártir. Nunca había ocurrido novedad alguna, cuando una noche la mecha disparó una chispa que cayó sobre los vestidos. Los primeros eran los de Filomena. El fuego hizo su oficio, pero sin advertirlo nadie. A la mañana, cuando la madre echó mano a los vestidos, encuentra los suyos hechos ceniza y la silla medio quemada, pero los vestiditos de su hija estaban intactos. Solo se advirtió en una flor, porque eran de algodón pintado, una quemadura del tamaño de una uña, indicio cierto de que por ellos empezó el fuego, y que hubieran sido consumidos, y toda la casa también, si la vigilante protectora de los niños que llevan su nombre no hubiese cuidado de apagarlo. También los pobres tienen parte y muy abundante en los favores de Santa Filomena. He aquí un rasgo bien tierno, entre otros 1000. En Vieste, pueblo situado al pie del monte Gárgano, vivía una familia tan pobre como honrada. La necesidad extrema en que se hallaban
los obligó a trasladarse a la ciudad para buscar en ella algún trabajo con que poder subsistir. El marido se llamaba Juan Troya y su joven esposa María Teresa Bovini. El haber de esta buena familia consistía en una mala choza y un huertecito junto a ella, medios muy pobres para vivir sin congoja. María Teresa especialmente padecía mucho acordándose que se acercaban los días de dar a luz y no podía pensar en el fruto de sus entrañas sin que se la llenase el corazón de amargura. ¿Dónde pondré mi niño? ¿De dónde sacaré las ropitas que necesito? Pero al fin todo lo puede el Señor, y si Santa Filomena quiere ayudarme, hará por mí un milagro. De esta manera se animaba a soportar sus penas, suplicando a menudo a la taumaturga que no la abandonase en su apuro. Llega en fin la hora tan temida y el socorro no aparece. No podía ser mayor el embarazo así de la madre como de la partera. María Teresa lanza una queja de amor y dolor a la santa, mientras la comadre busca por todas partes algún trapo con que envolver a la criatura. Pero era tal la falta de todo en la choza que ni un miserable andrajo se presentaba a su vista. Entonces esta mujer compasiva se quita el pañuelo que llevaba sobre los hombros y abriga con él a la niña. Falta ahora con qué sujetarle. María Teresa se acuerda que tiene un fajero, aunque malo, en un arca, y la partera corre a buscarle. Abre el arca y... omnipotente y altísimo Señor, ¿cuál es su sorpresa al encontrarse con un elegante ajuarcito completísimo? El olor suavísimo que exhala esta ropa embalsama el aire. Vuelta en sí la comadre, toma la ropa, la besa y la lleva a la madre, que rebosando de gozo no sabe cómo dar gracias a la santa. La niña ricamente envuelta sale para la fuente bautismal. La noticia del milagro ha circulado ya, y la gente se agolpan para ver, besar y oler el aroma celestial que exhalan las mantillas milagrosas. No paró aquí la santa en sus favores. A la noche siguiente despierta María Teresa los lloros de su niña. Sale de la cama para tomarla consigo, pero no está en su cunita. Incierta y atemorizada, la busca a la luz de la lámpara. Y ve, oh prodigio, ve una joven vestida de blanco y hermosa como un cielo, que sentada en una silla tenía a su niña en brazos y la hacía 1000 caricias. ¡Qué consuelo para una pobre madre! Sobrecogida a un tiempo de respeto, de gozo, de confusión y de reconocimiento, no sabe sino decir: ¡Ah, Santa Filomena! ¡Ah, Santa Filomena! Santa Filomena entonces se levanta de la silla, besa a la niña muy cariñosamente, la vuelve a poner en su lugar y desaparece. Nuestra pobre y al mismo tiempo muy afortunada María Teresa estuvo como abobada una porción de días. No era para menos. Nosotros, al escuchar cosas tan grandiosas, también nos quedamos totalmente anonadados. Y no pudiendo contener los transportes de nuestra admiración, clamamos: ¡Ah, bienaventuradas una y 1000 veces las almas sencillas y los corazones verdaderamente fieles! Bienaventurada la inocencia y la pobreza ricas de fe. Y el autor compilador de todas estas maravillas sigue diciendo que aquí querría dar fin a este artículo sobre los milagros que la santa hizo a los niños, pero lo interesante de la materia me hace cierta violencia para continuarlo, y prosigo con el beneplácito del lector. En 1830 se celebraba en Castelvetere la fiesta de Santa Filomena. La pompa era magnífica y el concurso extraordinario. Todas las campanas estaban en movimiento y es bien sabido que en tales días es para los muchachos un verdadero placer subir al campanario.
y pocas veces llevan la prudencia a su compañía, y esta fue la causa de que, tomando a uno por delante una campana que volteaba, le tiró a la calle, donde debió hacerse pedazos después de una caída de 50 palmos. Sus compañeros le creen perdido irremisiblemente. Gritan y acuden las gentes, pero antes que lleguen al que tenía que ser un cadáver, estupefactos ven que se levanta, y orgulloso como si con su caída hubiese conseguido una victoria, aprieta a correr, entra en la iglesia, sube a la torre y se presenta muy ufano a sus compañeros asustados. Este afortunado muchacho invocó a Santa Filomena en su caída, y Santa Filomena lo salvó. Estamos viendo al chico correr y subir otra vez al campanario como un héroe, y como diciendo a todos sus horrorizados y perplejos compañeros: ¿qué? ¿Queréis que lo repita de nuevo? Es muy fácil, ya lo habéis visto. Debemos decir ante estos impresionantes portentos a los que nos va acostumbrando la gran santita que, si no fuera verdad, es increíble todo esto. El día antes del acontecimiento de las campanas hubo otro prodigio semejante, no lejos del mismo pueblo. Se hallaba una niña sobre una roca, y a presencia de sus padres se cayó en el profundo valle al que dicha roca dominaba. Vuelan a socorrerla, pero cuando llegan la encuentran sin conocimiento y casi sin vida. Penetrado del más vivo dolor, se ponen de rodillas allí mismo e invocan a gritos a su santa protectora. Santa Filomena, no permitas que nos llevemos muerta a la niña. Ea, socórrenos, ahórranos esta desgracia. Para mover mejor el corazón de la santa, se impusieron una mortificación y continuaron rezando. Entre tanto, la niña no vuelve en sí y los síntomas se hacen más alarmantes. Sus padres no pierden la esperanza, gritan de nuevo y se imponen nuevas mortificaciones. Al fin pueden aplaudirse de su fe y de su perseverancia. La niña despierta como de un sueño profundo, llama a sus padres, y cuando éstos acuden se levanta y les sale al encuentro. En vano se buscan las señales de la caída, nada siente, nada tiene. La santa lo ha remediado todo en un cerrar y abrir de ojos, y la familia marcha a pie a dar las gracias del beneficio conseguido por su poderosa intercesión. En Monteforte tenemos otro ejemplo semejante, pero de circunstancias menos aflictivas. Un niño de 7 años acababa de lograr un pedazo de papel del que había servido para envolver una estatua de Santa Filomena. Su fe se lo hacía mirar a este papel como una preciosa reliquia, y se la puso sobre el corazón debajo de la camisa. Pocos momentos después, le tenemos realizando una faena muy poco recomendable. Se trataba de ir con otros compañeros a hacer una incursión asoladora a una heredad próxima, pero apenas han empezado cuando se ven precisados a escapar a toda prisa, porque apareció el dueño de la viña y nuestros ladronzuelos hubieron de poner pies en polvorosa para no caer en sus manos. El nuestro del papel, que se llamaba Domingo Masullo, se aturde y no ve un valladar profundo al que cae de cabeza deslizándose por su inclinada ladera. 24 palmos fue cayendo y aún le faltaban otros 5 que había hasta el fondo del lodazal. Aquí estaba el mayor peligro, y aquí hubiera encontrado la muerte si no hubiese invocado a Santa Filomena, y si esta amable amiga de los niños no hubiese acudido a salvarle, reconocida la fe que dicho niño tenía en sus reliquias. Los demás niños, testigos de la desgracia, empiezan a dar gritos que no tardan en llegar a la vecindad. Se acercan, llaman a Domingo y éste responde. Échanle una cuerda a toda prisa y le encargan:
No se acordaban de que solo tenía 7 años. Le encargan que se ate con cuidado para no caer cuando le saquen. Da la señal Domingo de que ya está sujeto, tiran y en un momento se encuentra arriba. El buen muchacho estaba de perlas. No había por dónde tomarle debido al lodo que tenía sobre sí, pero se encontraba bueno y muy alegre. Lo primero que llamó la atención de los vecinos, después que vieron que nada le dolía, fue la cuerda y el modo con que estaba atado. Les pareció liada con tanta habilidad que no podían persuadirse fuese obra de un niño, y de un niño en situación tan embarazosa. Pregúntanle y el niño calla sonriéndose. Después empieza a contar su aventura y dice con el candor de su edad: cuando me caía llamé a Santa Filomena y vino. Tenía un vestido blanco y la cara colorada y nuevecita, los cabellos como el oro. Era de alta como mi hermana, la que tiene 14 años. La santa me sacó del fango y me tuvo en sus manos más de 1 hora, hasta que bajó la cuerda y la santa me ató con ella, como veis. Empezaba este lío sujetándole las piernas, después daba varias vueltas al cuerpo, pasaba por debajo de los brazos y venía a hacer el tiro por medio de 2 nudos por detrás del cuello, pero todo de manera que no le comprimía ni dañaba en parte alguna. Hízose otra observación no menos interesante, porque se comprobó que fue respetado por el agua el pedazo de papel que llevaba consigo. Domingo estaba calado enteramente, y lleno del agua fangosa su pobre vestido, que consistía en una mala camisa y un pantalón todavía peor. Solo la reliquia, el trozo de papel, se halló perfectamente seca y sin la menor alteración. Ocurrió este prodigio en el mes de julio de 1832. Veamos otro hecho acaecido en Muñano en el año anterior y que contiene una buena lección. Una niña llamada Filomena, de edad de 5 años, de la familia de los Magnotti, se veía muy incomodada un día por el calor del sol. Era en el mes de agosto. Pero ella se arregló para defenderse, quedándose con poca ropa. Sin duda no la enseñaron bien las reglas de la modestia, o lo que será más cierto, las olvidó en esta ocasión. A cosa de las 10 de la noche, cuando sus padres la creían muy dormida, la oyen sollozar y gritar. Acuden a la cama de la niña y ella, contestando las preguntas que la hacen, dice: ha venido la santa y me ha despertado. Estaba enfadada conmigo y me ha dicho: Filomena, ¿es este el modo de estar en la cama? ¿Qué falta que has cometido? Guárdate de cometerla otra vez. Después la niña, mostrando la puerta, dijo que acababa de salir cuando sus padres entraron por ella. La inocente niña retuvo muy bien la lección de este día, porque se la vio constantemente vestir modestamente. Véase aquí la prueba más sólida de la realidad de la aparición, el buen fruto que produjo. Esto es una gran lección para todos y especialmente para los habitantes de nuestra época en la que tan desvergonzadamente se viste. San Pablo nos dice: que vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Santa Filomena, con esta acción suya de reprender a esta niña, nos recuerda a todos que debemos estar siempre modestamente vestidos, honestamente vestidos, aunque estemos solos y no nos vea nadie, pues nos vemos nosotros mismos, y de continuo nos ve Dios, la Santísima Virgen María, nuestro ángel de la guarda. El asunto es más serio e importante de lo que pensamos. Mirad las palabras de la santa. ¿Qué falta que has cometido? Guárdate de cometerla otra vez. También a nosotros hoy nos lo está diciendo Santa Filomena, que nos guardemos mucho de cometer con nuestra forma de vestir cualquier falta contra la sublime virtud de la pureza,
y que nuestros atuendos sean siempre sencillos y modestos. Y debemos siempre recordar que fue una niña de 5 años solamente la que cometió la falta. Meditemos este caso más de una vez. Es muy importante. Escuchando estas maravillas el alma se deleita y nuestra devoción hacia la gran taumaturga Filomena se dispara. El nombre de taumaturgo se da a los santos a quienes Dios hace célebres por el gran número de milagros que realizaron durante su vida y también después de muertos, como es el caso de Santa Filomena, la extraordinaria taumaturga del siglo XIX en adelante. Otra cosa que quiero resaltar es que todo lo relacionado con la santa que estamos tratando fue recopilado y escrito por un testigo de excepción que vio con sus propios ojos muchísimos de los milagros que hemos descrito, cual fue el buen sacerdote don Francisco de Lucía, al que Dios tanto favoreció por medio de Santa Filomena. Amén de los testimonios de primera mano que dicho sacerdote recibió de personas que fueron favorecidas con algún milagro. Se cuentan por miles las personas que han sido testigos presenciales de algún milagro de los realizados por nuestra gentil Filomena. El libro que escribió don Francisco se publicó a los poquitos años de que ocurrieran todos los impresionantes milagros que en él se describen. Démonos cuenta que un servidor está utilizando para hacer estos audios el libro en español que fue publicado el año 1835. Con lo anterior estoy queriendo llegar a decir que todo lo narrado en dicho libro es real, y más que real, ya que había multitud de testigos que avalaban los hechos, y de haberse escrito alguna mentira, habría sido propugnado por infinidad de personas. Por lo tanto, si alguien llegara a negar algo de lo relacionado con Santa Filomena, habría que tratarle simplemente o como a un necio de gran envergadura, o como a una persona maliciosa, verdaderamente mala, o como a un loco chiflado. Y bien, las vetas del mejor oro que está guardado en la preciosa mina, cual es la historia de Santa Filomena, no se agotan en absoluto, pues van brotando por todos los lados nuevas galerías cubiertas del preciado metal. La historia de la santa es interminablemente hermosa y bella. Y por eso el siguiente capítulo, que será el 4, estará de nuevo repleto de cosas increíbles, portentosas, bellas y hermosas, como lo fue el alma y todo el ser de Santa Filomena. Y a nuestra querida santa la pedimos y rogamos con todo el corazón que se apiade de nosotros, pobres criaturas, que nos ha tocado vivir en los tiempos de la tribulación magna, y que nos otorgue algo de su fortaleza, para no sucumbir en el piélago de corrupción, mentira y confusión en que se ha transformado el mundo. Dios sea bendito en sus santos, Dios sea bendito en Santa Filomena, y sobre todo en la Santísima Virgen María, que es nuestro único y seguro refugio, y gracias a ella nos podremos salvar.